Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Familia, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el pastor Boris Morales desde el Perú. Hoy quiero compartirles 1 Corintios 14, donde habla de los dones de la profecía y las lenguas. La profecía puede involucrar acontecimientos futuros, pero su propósito central es comunicar la palabra de Dios a la gente, proveyendo discernimiento, precaución, corrección y aún estímulo. El don de hablar en lenguas fue motivo de preocupación de la iglesia de Corintios porque causaba desorden en la adoración. Hablar en lenguas es un don legítimo del Espíritu Santo, pero los creyentes de Corintios lo estaban usando como un signo de superación espiritual. O sea, se creían más espirituales que los demás, antes de usarlo como un medio de unidad espiritual, que es lo correcto. Los dones espirituales son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente para ayudar a todos en la iglesia. No lo ejercitamos para sentirnos personalmente bien. Pablo da varios puntos en relación con el hablar en lenguas. Por ejemplo, él dice que es un don espiritual de Dios. Totalmente cierto. Que es un don deseable a pesar de que no es un requisito para la fe. O sea, no quiere decir que porque yo hablo en lenguas tengo más fe que otros, ¿no? Es menos importante aún que la profecía y la enseñanza. Aunque Pablo mismo, él hablaba en lenguas, da mayor prioridad a la profecía, o sea, a la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza beneficia a toda la congregación, mientras que el hablar en lenguas beneficia prioritariamente, ¿sí?, al que lo practica. El culto público debe ser comprensible y benéfico para toda la iglesia. Si una persona tiene el don de hablar en lenguas, debería orar por el don de dar a conocer lo que está diciendo, o sea, interpretar ese don. Así podrá más tarde proclamarlo públicamente. De esta manera toda la iglesia se edifica con ese don. Hay un lugar adecuado para el intelecto de la cristianidad, tanto en la oración como en el canto. La mente y el espíritu, todo se involucra, ¿sí? Todo tiene relación. Entonces, la forma en que los corintios estaban hablando en lenguas no ayudaba a nadie porque los creyentes no comprendían lo que se estaba diciendo y los no creyentes pensaban que los que hablaban en lengua estaban todos locos. El hablar en lengua, familia, se suponía que se explicaría lo que se había dicho y que se daría el crédito a Dios y no a las personas. Luego, los incrédulos serían convencidos de una realidad espiritual, porque de eso se trata, y motivarlos a buscar la fe cristiana con un poco más de interés. Aunque esta es una forma de llegar a los incrédulos, Pablo dice que la predicación, ¿sí?, en la enseñanza clara es mucho mejor. Porque todo lo que podamos hacer en las reuniones de adoración, ¿sí?, en los tiempos de que tengamos para orar, deben beneficiar a aquellos que están adorando, o sea, a los adoradores. Este principio se refiere a cada aspecto: canto, por ejemplo, predicación, el ejercicio de los dones espirituales. Aquellos que contribuyen en el servicio deben ser motivados principalmente por el amor, hablando palabras que ayuden a fortalecer la fe de aquellos que están aún empezando la vida cristiana. En la adoración, todo debe ser hecho en armonía y con orden.
aunque los dones del Espíritu se ejercitan, cuando los dones del Espíritu se ejercitan, no ocasionan desorden, todo lo contrario. Porque cuando hay caos, la iglesia no permite que Dios obre en favor de los creyentes. La adoración es vital para la vida del individuo, para la totalidad de la iglesia. Los servidores en nuestras iglesias deben ser conducidos en una forma ordenada, de modo que podamos adorar, ser enseñados y estar preparados para servir a Dios. Porque esa es la razón de ser del cristiano. Siempre habrán personas que digan, por ejemplo, hablando un poco más del capítulo 15, de que Jesús no resucitó. Pablo nos asegura que muchas personas vieron a Jesús resucitado ya, ¿verdad? Y esa parte de la historia la conocemos. Pero esos 12 discípulos que estuvieron caminando con él durante mucho tiempo, dudaron de eso, dudaron de esa enseñanza. Quizás porque todavía estaban asumiendo una vida sobre lo que podían ver y sobre lo que podían tocar. El apóstol Pablo manifiesta haber trabajado en esa enseñanza por donde él iba. Y es ahí donde tenemos que asumir la palabra de Dios. Todas las congregaciones, tienen personas que aún no creen. Algunos se mueven en dirección de creer, otros simplemente suponen. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que nuestra vida sea un aporte para aquellos que están empezando y sobre todo para ayudarles a que ellos se consoliden en esa fe de saber experimentar con su vida que Dios es un Padre de amor, que a través de su Hijo vino a entregar su vida por nosotros y que nos dejó al Espíritu Santo para experimentar una vida de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que, familia, desarrollemos los dones del Espíritu con total libertad, pero siempre y cuando edifiquemos a la iglesia. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dios me los bendiga. Un abrazo desde el Perú. Meditaciones teoterápicas.